Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en donde vamos a utilizar campos en AutoCAD. Campos es una opción que tenemos nosotros para estar trabajando información. Entidades en las que se pueden usar campos pueden ser textos y bloques con atributos. Aquí principalmente en este video vamos a ver ahorita textos. En un segundo video vamos a ver las aplicaciones con bloques con atributos. Las entidades de las que se obtiene la información son líneas, círculos, arcos, sombreados y textos. La información que se obtiene de estas entidades puede ser información del archivo, DWG, como fechas, como fuera el autor o quién lo hizo, la ubicación en nuestra computadora, en el disco C o en una subcarpeta, y de entidades, de las entidades podemos obtener longitudes, áreas o coordenadas. También podemos tomar en cuenta el contenido de textos, los valores que tienen los textos. Los ejemplos pueden ser información automática en formatos de planos, para que no tengamos que estar tecleando cada vez que iniciamos un proyecto nuevamente el trabajo. Podemos hacer coordenadas, ubicar coordenadas, niveles, elevaciones en nuestros cortes de una manera un poco automática, y también cálculos automáticos de porcentajes, como son por ejemplo el cálculo de uso del suelo, que regularmente algunas secretarías lo utilizan. Bien, para esto, ya viendo en acción, vamos a tener estas entidades en las cuales vamos a trabajar diferentes características de los campos. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí una línea que vamos a tener la opción de tener un texto aquí abajo, un texto dinámico con el comando dtext. Ya sea el texto puede ser creado antes y que puede ser modificado, o creado al mismo tiempo y simplemente estar insertando un campo. En este caso ya lo tenemos hecho, nomás le damos doble clic, nos ubicamos al final del texto y con el botón derecho del ratón elegimos insertar campo. En inglés sería insert field, insertar campo, y luego aquí tenemos muchas opciones, de las cuales no las utilizamos todas, utilizamos nada más unas cuantas. Sin embargo, aquí en esta parte vamos a elegir objetos, que es una de las más usadas. Aquí elegimos objeto, y aquí en esta opción elegimos designar objeto. Le designamos la línea, y la línea va a tener ciertas características y propiedades en las cuales yo voy a elegir, por ejemplo, longitud. Y en longitud aquí lo tengo en la vista preliminar del valor, el formato en decimales y la precisión lo que yo quiera, 2 decimales por ejemplo. Tengo un formato adicional que yo le puedo poner un prefijo, un sufijo, que sean metros lineales, metros de cable, X, y un factor de conversión si quiero yo convertirlo a pulgadas o a milímetros, X. Así le damos a aceptar. Entonces aceptamos el dato y tenemos 60.04, que es la longitud de mi línea. Este valor es dinámico. ¿Qué quiere decir? Que simplemente yo modifico la línea, regenero con rea o regen, y se actualiza el valor. El texto está inclinado, es propiedad, la inclinación es propiedad tan solo del texto. Si yo modifico una línea en orientación, no se actualiza la orientación del campo, solamente la longitud. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta nada más. Para en este caso que tenemos áreas, tenemos el área del círculo, en el cual ya tengo el texto del área igual. Le doy doble clic, aquí doble clic, y me sitúo al final del texto, botón derecho, insertar campo. Igualmente, como hice la última opción de designar objetos, se queda en AutoCAD esa opción y selecciono designar objetos. En este caso voy a seleccionar el círculo, y el círculo pues tengo sus propiedades, en el cual voy a requerir el área. El área aquí lo tengo en el formato decimal con 2 decimales. Le doy a aceptar,
puedo poner formato adicional metros cuadrados, pero así lo voy a dejar por ahorita. Si ustedes gustan ponerlo, pues lo pueden hacer. Aceptar, simplemente ya tengo el valor, listo. Igualmente también aquí para el área del rectángulo, que es el área del rectángulo menos el área del círculo, simplemente le doy un doble clic, clic al final, botón derecho, insertar campo, selecciono igual, designar objeto, selecciono el rectángulo, selecciono área, igual el valor ya lo tengo en la vista preliminar y acepto las opciones que tengo ya. Listo, ya lo tengo. En este caso, por ejemplo, voy a poner los porcentajes. Aquí el porcentaje del área que es del círculo, aquí la tengo con el texto nada más de porcentaje. Le doy doble clic, le pico antes, o me voy antes, ahí está, clic, insertar campo. Entonces ahora voy a insertar una fórmula. Aquí tengo la opción de fórmula. Cliqueo aquí, le doy pic con el ratón y aquí simplemente elijo o con botón derecho insertar campo. Nuevamente selecciono el área del círculo, selecciono el objeto, área, tengo su valor, las dos decimales y lo divido entre el área del rectángulo. Aquí elijo objeto nuevamente y ahora selecciono el área del rectángulo y elijo área y aquí tengo su valor, el mismo formato, aceptar. Aquí tengo que evaluar, pero está en formato decimal nada más, no está en porcentaje. Entonces en porcentaje al inicio nada más lo multiplico por 100, lo evalúo y ya tengo el valor de 17.08%. Precisión actual tengo dos decimales. Ahí está. Aceptar. Listo. Ya lo tengo. Entonces es muy fácil obtener el porcentaje. Ahora vamos a obtener el porcentaje del área restante, en el cual voy a hacer un texto dinámico directamente de T. Le cliqueo aquí. La altura de 361, sí, la voy a aceptar, que es el tamaño del texto que estoy manejando. Rotación 0. Y entonces ubico insertar con botón derecho del ratón, insertar campo, elijo objeto, es fórmula, y aquí igual, como lo voy a hacer porcentaje, lo multiplico por 100, hago un paréntesis y entonces resto el área del rectángulo, inserto el campo con objeto, designo el objeto del rectángulo, elijo su área con el formato que tenemos, menos el área, inserto campo, con el objeto del círculo. Elijo el área en el formato que tengo ya y listo. Cierro el paréntesis, evalúo. Todavía tengo que dividir esto entre el área total del rectángulo. Simplemente aquí la tengo, se repite nada más, le voy a aceptar y entonces ahora sí evalúo y va a ser 82.2, le doy a aceptar y aquí al final le puedo poner un espacio y porcentaje, enter. Si ven, aquí tengo el 17.08% y el 82.92 sumados dan el 100% del área. Entonces es muy bueno esto. Es igualmente dinámico, modifico el área del círculo o modifico el área del rectángulo y regenero, voy a mover nuevamente porque ahí ocurrió algo, ahí regenero con REA y se actualizan todos mis datos. Entonces si ven, sigue siendo el 100%, pero ya se modificaron los porcentajes y las áreas. Entonces esto es muy bueno. Otra aplicación que tenemos en los campos es el de ubicar coordenadas. Por ejemplo, yo tengo un punto designado con este círculo. Puedo poner un punto igual, pero por facilidad voy a poner un círculo. Entonces aquí tengo dos textos que nada más es X igual y Y igual. Te voy a ubicar sus coordenadas. Entonces doble clic, cliqueo al final,
le doy insertar campo y elijo nuevamente objeto, elijo el objeto del círculo y en el círculo elijo centro. Aquí ubico X nada más, aquí tengo X, Y y Z, entonces quito las palomitas de Y y Z y la precisión pues lo ubico en 2, si lo quiero en milímetros lo ubico en 3. Ahí está, aceptar. Aquí está el formato decimal, listo. Ahí está mi valor, ¿sí? Nuevamente Y, lo cliqueo, botón derecho, elijo nuevamente el círculo, ubico centro, pero ahora no elijo X, elijo Y. Ahí está. Y ahí tengo su valor. Le voy a aceptar. Enter. Listo. Lo hago los textos un poquito más para un lado, para que obviamente estén en esa posición referida. Aquí ayuda mucho que nosotros tengamos grupos, que simplemente estas entidades ya se hagan grupo. Lo que me indica con este mensaje de los grupos se hace con G, elijo los objetos, enter. Como ya hice anteriormente el grupo de estos objetos, me dice el AutoCAD, ya existe un grupo con los mismos objetos, ¿quieres crear un nuevo grupo? Le digo que no, y lo que pasa es que ahorita están desunidos, pero voy a unirlos con la variable pi para que sean uno solo. Así, por ejemplo, yo los muevo como si fueran una sola entidad y no van a estar separados con el comando mover, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al moverlos, regenero y ya se actualizan las nuevas coordenadas. Entonces, si yo ubico copias de este grupo de objetos en 1, 2, 3, enter, regenero, se actualizan automáticamente todas las coordenadas. Si tuviéramos Z, que fuera en 3D, también se estarían actualizando. Igualmente aquí, por ejemplo, tengo el caso del sombreado. El sombreado, aquí tengo un texto que inicialmente sería nada más así, pero un doble clic y aquí con botón derecho insertar campo y elijo objeto, pero ahora del sombreado, y elijo el área y ahí tengo el área con 3 decimales, le doy a aceptar y ya le puedo poner al final metro cuadrado o lo que yo quiera. Entonces esto es muy sencillo. Aquí yo lo mismo, puedo estar aumentando el sombreado, el límite de la frontera del sombreado, regenero y se actualiza el valor del área. Bien, aprovechando que los campos pueden ubicar X y Y, por ejemplo en nuestros cortes podemos tener que nada más tengamos simplemente la coordenada de Y. Esto es, por ejemplo, vamos a ubicar un texto aquí, que sea un texto con opción izquierda, que se desarrolle hacia la derecha. Entonces le doy enter para admitir las opciones por default del texto y entonces pongo n igual, en mayúsculas, n igual, y le doy espacio y entonces ubico insertar campo y elijo el objeto. El objeto va a ser esta línea y ahí elijo inicio y en inicio ubico simplemente el valor de Y. Normalmente están ubicados los tres, pero yo quiero solamente Y, ¿sí? En Y tengo esta coordenada, aceptar y listo, ya lo tengo. Entonces así, por ejemplo, si yo tengo diferentes niveles de una construcción, de un edificio, yo puedo hacer esto grupo también, enter, listo, ya está el grupo, miren, se une, se mueve como si fuera una sola entidad, pero son objetos separados, pero en grupo. Y lo que hago es copiar esto en diferentes niveles, por ejemplo, que este fuera un nivel de un edificio, no sé, de 10 pisos. Ubico hacia abajo los demás niveles, ¿sí? Y voy regenerando con rea. Y si ven, aquí tengo los diferentes valores que vamos a tener.
Aquí son negativos, pero bueno, eso es de acuerdo a la coordenada que tenemos aquí, que es por ejemplo con ID, podemos ubicarla, y si ven ahí tengo 49.36, pero yo como el campo lo ubiqué en 3 decimales me da 36.4. Ok, y esto es un uso muy excelente de estar trabajando con los niveles, digo con los campos, para aprovechar en diferentes opciones los valores con textos, ¿sí? Entonces en otro video vamos a ver las opciones con los bloques con atributos. Gracias, hasta luego.